Mario Ponce es profesor de la Universidad Católica y hoy nos va a dar una entretenida charla titulada No todo es lo que aparenta ser, afortunadamente. Mario. Bien. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias a los organizadores del Festival de Matemática de San Antonio, gracias a la Sociedad Matemática de Chile que trae esta actividad fantástica al puerto. Quiero saludar a toda la gente que venía pasando y se sentó, a toda la gente que ha estado aquí durante todo el día. Creo que es una actividad bonita, que es un panorama nuevo. Invito a todos los que van pasando por ahí a que se acerquen para que tengamos una conversación un poco sobre matemáticas, que no necesariamente es lo más atractivo a veces para un día sábado en la tarde, pero creo que con todas las muestras que hay hemos revertido un poco esa tendencia. Bien, les quiero contar, no sé si se ve algo de ahí ya o no. ¿Sí? Ya, porque de cerca no se ve nada. Bien. Okay. Bien. Quiero empezar con una matemática distinta a la habitual que tiene que ver un poco con las ecuaciones. Uno en general imagina la matemática que conoce como despejar ecuaciones, ¿cierto? Pero despejar ecuaciones en general es un proceso que no es muy entretenido y les pido que resolvamos algunas ecuaciones que son distintas. ¿Qué ecuaciones les quiero pedir que resolvamos? Les quiero contar una historia personal. No voy a contar historias tan entretenidas como el ñoño anterior, pero sí algunas historias personales. Hace poco, cuando me pidieron que diera esta charla, fui a mi casa, a la casa de mi mamá, ya no en mi casa, si digo eso mi señora se enoja, a la casa de mi mamá y encontré mis juguetes antiguos, ¿sí? Y como quería armar una charla de matemática y estaban mis juguetes antiguos, uno tiene cierta nostalgia, así que agarré mis juguetes y dije voy a hacer ecuaciones con mis juguetes. Así que les pregunto, una adivinanza, una ecuación. ¿Qué juguete era este? Son mis juguetes de chico, yo tengo más de 25 años, aunque no parezca, es un juguete antiguo. Y los puse contra una luz y proyecto una sombra. ¿Qué juguete era este? ¿Perdón? Un soldadito, a ver, gente un poco más antigua. Popeye, muy bien, Popeye. Descubrieron la ecuación. Una ecuación, acuérdense que es una cierta información parcial que me permite llegar a una información final. Por ejemplo, ese juguete, ¿cuál creen que era? ¿Mickey? Bien, fantástico. Mickey. Con estas cosas jugaba uno cuando chico, po. ¿Y ese? ¿Ese? ¿Piolín? Snoopy, este lo conocen más porque hubo una película hace poco. Bien, lo que hicieron ustedes recién fue resolver ecuaciones. Ustedes vieron una forma, una sombra, y a partir de eso hicieron algún proceso mental que les permitió llegar a despejar lo que había detrás. Entonces quiero de alguna manera contarles que la charla se va a tratar de eso todo el rato, de cómo a partir de poca información, con nuestra imaginación logramos completar cosas. Y para eso les pido que respondamos la siguiente pregunta. ¿En cuántas dimensiones pensamos? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿En cuántas dimensiones piensan? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. A ver, aquí hay alguien. ¿Cuántas dimensiones decís tú? ¿4 dimensiones? 3 dimensiones. Infinitas, responde el caballero que va pasando por ahí. Hay gente que dice que piensa en 3 dimensiones, ¿cierto? Varios dijeron eso. Como el espacio, es decir, la dimensión de moverse así, para los lados y para adelante. Hay gente que habla de 4 dimensiones, lo siento, 4 dimensiones, porque tiene un espíritu físico y ha escuchado esto del espacio-tiempo, ¿cierto? Que el tiempo es una dimensión más. Y hay otra gente que ve de Big Bang Theory o son físicos medio frustrados que hablan de 11 dimensiones como la teoría de cuerdas, ¿cierto? Y así uno podría rellenar todo lo que queda de esta presentación hablando de esto. La verdad es que yo honestamente pienso solo en 2 dimensiones. No tengo capacidad mental para más que 2 dimensiones. Y lo que me gustaría invitarlos es a probar si es que son capaces de pensar en al menos 3. Entonces, para esto me gustaría que hagamos un ejercicio. Los quiero retar y
ver si es que realmente piensan en 3 dimensiones o no, como ustedes dicen. Quiero que imaginen una pelota, aquí. Una pelota, imaginen que la tengo en la mano. ¿Sí? ¿Están todos imaginando la pelota? Si pensamos en 3 dimensiones van a poder imaginar una pelota. Y les voy a pedir que hagamos el ejercicio. Me falta una mano. Voy a dejar la pelota aquí, flotando. Estamos imaginando, así que la dejo flotando. Aquí está. Imagínense que la pelota es de madera y que mi mano tiene una sierra, así como Wolverine. Y la voy a cortar por la mitad. La corté por la mitad y voy a tomar la pelota de arriba, el pedazo de arriba de la pelota y se los voy a mostrar de frente. ¿Qué es lo que ven? ¿Un círculo? ¿Qué ven? La corté por la mitad. ¿Qué ven? Un círculo y tú veis la parte de abajo. Te la muestro de frente, veis un círculo, ¿cierto? Bien, lo imaginaron bien. Ahora, botemos la pelota y tomemos un cubo. Un cubo, cubo. Y lo voy a poner aquí flotando, ¿sí? Con su base paralela al suelo, un cubo, y lo voy a cortar por la mitad. Lo mismo. Y les voy a mostrar de frente lo que corté. ¿Qué ven? Un cuadrado, gritaron directo. ¿Allá ven el cuadrado, no? ¿Sí? Bien. Ahora entonces me están diciendo, parece que sí imaginamos en 3 dimensiones, ¿cierto? Hagamos lo mismo, botemos este cubo y pongamos otro cubo. Pero esta vez les voy a pedir que en lugar de ponerlo apoyado con su cara paralela al suelo, lo paremos de un vértice. ¿Ok? Lo vamos a tomar y lo vamos a parar. Así. Lo apoyo en un vértice, lo apoyo contra el suelo. Pongámoslo contra el suelo mejor. Vamos a dejar que pase, no me pegue al cubo. Vamos a parar el cubo de nuevo. Bien, un cubo parado, ¿sí? Por un vértice. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a cortar por la mitad. Y ahora lo voy a tomar y se los voy a mostrar de frente. ¿Qué figura ven? Un rectángulo de allá. Un cuadrado. ¿Qué figura ven? ¿Qué figura ves tú? Quiero que imaginemos, estamos imaginando, supone que imaginamos en 3 dimensiones. Quiero que imaginemos. Vamos a tomar el cubo paradito, lo vamos a cortar por la mitad. Y ahora les pido que imaginen qué se ve cuando yo les muestro de frente el corte. Un rombo. La verdad es que yo personalmente no sé lo que se ve, no lo veo, no lo logro imaginar. Y me imagino que muchos de los colegas matemáticos que hay aquí tampoco lo ven. No le creo a nadie que lo vea. Pero hay una figura, ¿cierto? Todos saben que hay una figura. No es un cuadrado, no es un rombo, no es un triángulo, pero hay una figura. Y la pregunta que aparece aquí es a lo que nos enfrentamos los matemáticos todos los días. Es cómo, si nuestra imaginación o nuestros ojos no permiten saber lo que es, ¿cómo sabemos lo que hay ahí dentro? Y eso aparece no solamente cuando uno tiene que cortar un cubo, porque esto es un juego, sino que a veces, por ejemplo, aparece cuando uno tiene que cortar una cabeza. Una cabeza es algo mucho más sofisticado que un cubo, y a uno le gustaría saber qué hay dentro de una cabeza sin necesidad de cortarla, ¿cierto? Porque uno podría resolver este problema, y a veces yo lo hago, agarro un cubo de madera, lo traigo a la charla y lo corto por la mitad y les muestro lo que se ve, ¿sí? O rayos X o lo que sea. Pero la verdad es que a veces uno tiene que tratar de usar su razonamiento para descubrir qué es lo que se ve, sin verlo. Entonces los invito a que tratemos de descubrir qué es lo que se ve. Les pregunto, esta figura que se ve, ¿qué tipo de figura es? ¿Es una figura con curvas? ¿Tiene curvas la figura? No, ¿cierto? Porque es un cubo que yo paré, pero lo corté derechito, se forma algo que los matemáticos le llamamos un polígono. ¿De acuerdo? Y esta figura tiene lados. Y lo que queremos saber es cuántos lados tiene la figura. Ese es como el ejercicio que andamos buscando. El caballero aquí dice que tiene 4. Caballero, no tiene 4. No se preocupe, pero vamos. Y mire la cara de sorprendido que puso. Si lo hubiesen visto todo, no tiene 4 lados la figura que aparece. Pero lo importante es saber cuántos lados tiene. No tiene 4. Entonces los quiero invitar a que pensemos. Yo tampoco lo veo, Señor. Pero sí vamos a tratar de imaginar cuántos lados tiene. Entonces los invito a que imaginemos.
¿de dónde vienen los lados de esta figura? ¿Cuándo aparecen cuando lo corto? Y la gente, tú decís que tiene 5, 8. A ver, pensemos, cuando yo corto, ¿en qué momento se dibujan los lados? ¿Cuándo se dibujan los lados? ¿Cuándo? Cuando corto las caras, ¿cierto? Entonces la pregunta para saber qué figura es, tengo que saber cuántas caras corto. Estamos imaginando nomás. ¿Y cuántas caras corto cuando agarro un cubo, lo pongo parado y lo corto por la mitad? Corto 6. Corto todas las caras del cubo porque el cubo está parado. Entonces cuando corto por la mitad paso por todas las caras. Lo interesante de esto es que se ve un hexágono. Adelante, caballero. Y la verdad es que es difícil imaginarlo y lo que hacemos los matemáticos es, no lo podemos imaginar, pero sí usamos nuestro razonamiento para descubrir qué es. No necesitamos construir el hexágono, nos imaginamos y razonamos, no lo vemos a veces. Pero sí podemos descubrir qué es, por supuesto cuando uno tiene un computador puede simular un poco. Ahí está el cubo, lo paramos, lo vamos a cortar por la mitad, lo vamos a ver de frente. Y efectivamente se ve un hexágono cuando uno corta, ¿sí? Pero no era necesaria esta animación. La verdad es que basta con nuestra imaginación y nuestro razonamiento. Quiero que pasemos de problema y quiero hablarles un poco de esta historia que se llama Platón y la alegoría de la caverna. No sé si les tocó leerla en el colegio. ¿Sí? ¿Quién no la leyó en el colegio? ¿Sí? ¿A qué colegio fueron ustedes? ¿Sí? Bueno, la verdad es que en los colegios antiguos de mi época nos hacían leer a Platón y la alegoría de la caverna. Y es bien bonita la historia, no se las voy a contar porque la voy a contar peor que la historia de Platón, pero más o menos dice que había una caverna en que habían prisioneros, 3 prisioneros, y estos prisioneros habían vivido toda su vida adentro de la caverna. Y no se les permitía girar la cabeza y lo único que veían eran sombras que atrás los malvados les proyectaban. Entonces, para estas personas, solo tenían por real lo que veían en estas sombras. No había un mundo real. El mundo real de las personas de la alegoría de la caverna es solo lo que los otros controlaban que vieran. Entonces, lo que dice esto, y les recomiendo que la lean porque es entretenida, hay un momento en que el del medio se libera, sale y ve que hay otras cosas que no son las sombras y vuelve, le cuenta a sus amigos y ahí les dejo la historia porque es re entretenida, está en Netflix, está ahí una película y la verdad es que lo choro que tiene es que a veces uno se deja llevar por proyecciones de cosas. Eso nos pasa a todos en la vida, no solo en matemáticas, ¿cierto? Entonces quiero volver a preguntarles lo que les pregunté al principio. ¿Se acuerdan de mis juguetes? La verdad es que les mentí. Yo no tenía estos juguetes cuando chico, no tenía tantos juguetes. La verdad es que no es Popeye, no es Mickey y no es Snoopy. La verdad es que éramos más pobres cuando chicos y mi papá me tenía un solo juguete, que es ese que está ahí, ¿sí? Y con ese yo jugaba y lo tenía que ir girando y cuando lo giraba de cierta manera se veía Snoopy, cuando lo giraba de otro se veía Mickey y cuando lo giraba de otra manera se veía Popeye. Las sombras engañan. Y de hecho les volví a mentir porque estos no eran mis juguetes y yo no tenía juguetes cuando chico. En realidad estos son el trabajo de doctorado de un par de investigadores, de Niloy Mitra, que es indio y trabaja en el University College de London, y Mark Polly, que es americano y trabaja en Lausanne, en Bélgica. ¿Ok? Es un trabajo de matemática y es bien simpático. Lo que dice es que uno puede conseguir 3 imágenes y siempre existe un juguete que proyecta esas 3 sombras con las imágenes que uno quiera. Es decir, uno con las sombras puede engañar a las personas. Las sombras pueden engañarlo. Uno puede de verdad creer que es Mickey Mouse, pero es esa cosa que está ahí. Y de hecho, hay un resultado, un teorema. ¿Todos saben lo que es un teorema? Un teorema más o menos es como una verdad matemática. De esas cosas que son verdad. Son tan verdad como que si sigo hablando aquí por más de una hora, ustedes se van a parar y se van a ir. Es tan verdad como que el teorema de Pitágoras es verdad. Un teorema del año 86, que yo sé que no alcanzan a leer, pero dice lo siguiente. Consideremos una secuencia
la que ustedes quieran de imágenes en blanco y negro. No 3 fotos de 3 juguetes, las que ustedes quieran de imagen en blanco y negro. Lo que dice este teorema, que es una verdad matemática, es que existe una figura tridimensional de manera tal que si yo la giro, entrega exactamente esa secuencia de sombras. Eso es un teorema, no solo 3. Ustedes pueden tener, este es un teorema de este señor que es Kenneth Falconer, que es un geómetra fractal. El que quiera aprender geometría fractal puede leerse su libro, que está en todas las librerías, Geometría Fractal. Y la verdad es que es un teorema bien bonito. Lo que dice es que no importa la secuencia de imagen en blanco y negro que ustedes quieran. Por ejemplo, las páginas de su libro favorito, ¿sí? El mío es Ficciones de Borges porque son relatos cortos, ¿sí? Existe una figura tridimensional que si yo la giro frente a una luz va mostrando todas las páginas. ¿Simpático? Por ejemplo, otra aplicación es elijan su película favorita. Esta es la mía, se llama Salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, en París, una de las primeras películas de la historia. Elijan la película que quieran en blanco y negro. Lo que dice el teorema de Falconer es que existe un objeto tridimensional, como el juguete que les mostré al principio, que si yo lo voy girando frente a una luz, pasa la película. Eso dice un teorema de Falconer. De hecho, el mismo Falconer propuso la siguiente aplicación, que era construir un reloj de sol solar digital. Es decir, un objeto tridimensional que cuando lo pongo frente al sol, su sombra es la hora. Ustedes dicen, ya, pero esta cuestión es antigua, ¿cierto? Relojes solares, ¿quién no ha visto uno? Como ese, esto uno lo encuentra en las plazas en Europa, en Santiago hay un par y deben haber alguna parte, objetos que proyectan una sombra y indican la hora. Lo que propone Falconer es un reloj, que no sé si se alcanza a ver bien, que es un único objeto que cuando la luz le afecta, la sombra es la hora. Eso es la aplicación de Falconer. Y ustedes dicen, ya, pero esa cuestión no puede existir, ¿cierto? Pero bueno, la verdad es que esa cuestión sí existe. Voy a saltar este slide que está ahí. De hecho, eso es un reloj solar digital y tengo uno por ahí en una cajita, si alguien lo quiere ver al final, que es un objeto tridimensional que cuando lo pongo a la luz del sol, su sombra es la hora. Es una aplicación súper bonita. De alguna manera, lo que dice esto es que, y esto es un teorema matemático, que la matemática nos demuestra que uno no puede confiar en las sombras, ¿sí? Y les quiero mostrar esta imagen que es de una artista japonesa, la Kumi Yamashita, que trabaja con arte de sombras. Por ejemplo, esto está en una estación de trenes en Tokio y si lo pudieran ver mejor, son puros números de metal, de manera tal que la luz cuando los afecta forman a esta mujer que espera a su amado que llegue del tren. Con matemática uno puede demostrar que uno no le puede creer a la sombra. Si yo veo la sombra, voy en un pasaje oscuro en la noche y de repente veo la sombra de un oso feroz que me viene a atacar, yo no tengo por qué creerle. Capaz que sea una cuestión chica o una aplicación del teorema de Falconer y no es verdad que es un oso que me va a atacar. Porque la sombra de un oso no necesariamente proviene de un oso. Eso es lo que nos dice la matemática. Y tú te estás riendo porque si en la noche yo voy caminando oscuro, solo, y así uno es flaco como tú, y aparece, y de repente ves proyectado un oso que te viene a atacar o un tipo grande que te viene a atacar, la reacción después de haber escuchado esta charla de matemática es que, capaz que no sea un oso, capaz que no sea un tipo, capaz que sea una cuestión chica y que genere esa sombra. Y la verdad es que no, porque todos lo que haríamos es salir corriendo, ¿cierto? O al menos nosotros los más gallinas saldríamos corriendo. De alguna manera, la matemática nos dice que uno no puede confiar en la sombra, pero el sentido común nos dice que sí. Entonces, el problema es que a veces uno tiene que confiar en las sombras. ¿Conocen alguna sombra en la que uno sí tenga que confiar? ¿Alguna sombra? Es decir, ¿qué es una sombra? Es una proyección de una información completa en algo parcial. ¿Conocen alguna en que sí tienen que confiar? Yo les quiero mostrar alguna en que ustedes sí confían todos los días, especialmente los más viejitos.
en estas sombras. ¿Conocen estas sombras? Se llaman radiografías. Y ustedes me dicen, esto no es una sombra. Claro que es una sombra. Esto no es la mano, ¿sí? Esta no es toda la información de la mano. Una radiografía es luz o alguna onda que viene, cuando choca contra mi mano, se atenúa un poco y pasa débil para el otro lado, y cuando choca contra mi hueso no pasa del todo. Es una sombra más sofisticada, pero es una sombra igual, ¿cierto? Uno tiene que confiar en esta sombra, a pesar de que matemáticamente uno podría probar un teorema que dice que uno puede construir un objeto que parezca un dedo quebrado, pero no está quebrado. Hay otras sombras más sofisticadas como estas, que son escáneres, resonancias magnéticas, que de alguna manera si me dicen que adentro de la cabeza tengo un tumor, o se ve un tumor, y son una sombra, uno no le puede contestar al neurólogo, oiga, ¿sabe qué? Hay un teorema de Kenneth Falconer que dice que capaz que yo no tenga un tumor, que es que sea que parece que hay una sombra de un tumor, pero no es. Uno no hace eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace para tener este espíritu crítico científico que nos trae a todos a este lugar y también curarnos si es que tenemos un tumor en la cabeza? ¿Con qué creen que se hace? Se vuelve a hacer con matemática. La matemática vuelve a venir a nuestra ayuda y a decirnos que hay sombras en las que sí podemos confiar. Entonces quiero invitarlos un poco a que estudiemos lo más básico posible de cómo se hacen estas sombras sofisticadas, que son las imágenes médicas, que hay muchos especialistas aquí caminando. Imagínense, y aquí sí que vamos a poner matemático, que esto es un cuerpo, ¿sí? Que está formado por 9 cuadraditos. Eso es un cuerpo. Los cuerpos son más sofisticados que eso, ¿cierto? Hay cuerpos que son redonditos como el mío, hay cuerpos que son mucho más simpáticos, pero imaginen que un cuerpo es esto. Es una reunión de 9 cuadraditos, de los cuales algunos son hueso, la parte negra, y otros son tejido blando, la parte blanca. Y les quiero mostrar un poco cómo es que se hace un examen médico, cómo se calcula una sombra. Se ilumina desde un lado y de alguna manera esta luz trata de atravesar y nos llega una medición abajo que dice, me tocó atravesar, la luz llegó cansada, me tocó atravesar 2 cuadraditos. No sé dónde están, pero me tocó atravesar 2. Por ahí dice, me tocó atravesar 1, por ahí dice, me tocó atravesar 2. Y cuando ilumino de este otro lado, 3, 1, 1. Así más o menos funciona un examen médico. Hagámosle un examen médico a un cuerpo, veamos si es que podríamos saber qué hay adentro, porque uno en general no sabe lo que hay adentro. Uno cuando hace un examen recibe como resultado las mediciones de aquí abajo, en un dibujo, lo que sea, pero son mediciones. Hagámosle un escáner a un cuerpo. No sabemos qué hay. Hagámosle un escáner. Iluminamos por 2 lados y aquí va a decir que hay 2 cuadraditos ahí, 0 aquí y 3 acá. ¿Saben cómo es el cuerpo por dentro? A ver. Más o menos, cuéntame qué sabes con ese examen. Que arriba hay 2 negros. ¿Y dónde están? Pero ¿cuál de esos 3, cuáles son los negros? No sabemos, ¿cierto? En el del medio, ¿qué sabes tú? No hay ninguno, ¿cierto? ¿Y abajo? Todo negro. Bien, pero igual todavía no sabemos bien qué es lo que hay adentro. Tenemos una información parcial. Estamos haciendo un escáner. Es lo mismo que por lo que nos cobran 150 lucas en la clínica. Gratis, lo hacemos nosotros. Vamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar otra medición, una medición hacia abajo. Y ahora, ¿qué tienen? A ver, díganme. Dime. En la primera fila ¿Ya? hay uno en ambas esquinas. Hay un negro en ambas esquinas. Bien. En el segundo no hay nada. En el segundo no hay nada. Bien. El último está todo negro. Y en los últimos todos negros y los últimos todos blancos. ¿Todos lo vieron o no? 8 años. O sea, si los que no lo han visto todavía, un poquito de vergüenza, miren para abajo. ¿Cierto? 9. Ya bueno. A ver, la verdad es que sí, justo. Hicimos bien el escáner. Perfecto. Ahora ustedes dirán, oye, ¿y por esta cuestión me cobran tanta plata en la clínica? ¿Y por esto los matemáticos investigan y los médicos estudian 10 años? ¿Para esta cuestión que lo puede hacer alguien de 9 años? Bueno, veamos, 10. Veamos, hagamos otro escáner de algo, porque el cuerpo la verdad que no es tan simple, ¿cierto? No son 9 cuadraditos. El cuerpo es más complicado que eso.
hagamos un cuerpo un poco más complicado, pero ni tanto, de 40 por 40, ¿sí? La verdad es que igual esto es una simplificación del cuerpo. Bien, hagamos el examen. Para allá, ahí están los numeritos, si alguien se quiere acercar los ve. Y para el otro lado están ahí. Ya, díganme qué figura es, qué hay dentro del cuerpo. Ya, pues, no estaban tan choros. Dale, yo te voy diciendo. En el primero hay un 1, después hay un 2, un 11, un 13, un 14, un 2. Chiquillos, la verdad es que podríamos, ahí me dijeron que hablara media hora y llevo 15 minutos, podría rellenar mis últimos 15 minutos preguntándoles qué hay, ¿cierto? Y me río de ustedes, y la verdad es que podría irme a dar una vuelta, irme a comer una empanada donde la señora, que se demora en entregarlas pero son ricas, o les podría contar durante 15 minutos que los libros de Andrés Navas se están agotando, ¿sí? El libro de Andrés Nava, Un viaje a las ideas, que es maravilloso, un libro de divulgación matemática que escribió Andrés Nava, el presidente de la Sociedad Matemática de Chile, y que ahí lo están vendiendo y Andrés lo firma. Los recomiendo que lo lean porque es un libro fantástico. Podría rellenar con un montón de cosas. Y igual ustedes no me podrían decir qué es lo que hay, porque es un problema que se vuelve muy difícil. Es un problema re fácil cuando él está simplificado como un cuerpo de 3×3. Pero cuando ya uno considera un cuerpo de 40 por 40, y esto de todas maneras una simplificación, se vuelve muy difícil. Y no tenemos idea lo que hay. No sabemos lo que hay, no sabemos lo que hay. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos entonces? Igual es necesario saber qué hay, porque igual me duele la cabeza y puede que tenga un tumor y si no me lo sacan me puede pasar algo. ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Qué? No, porque nadie la sabe en general. Cuando a mí me duele la cabeza y voy al médico, nadie sabe la respuesta. Alguien tiene que tener la respuesta. Una opción es cortar y mirar, ¿cierto? ¿Saben cuál es la opción para resolver este problema? Hacer investigación matemática. Así se resuelve este problema. Investigando matemática. No hay alguien que nos va a decir cómo se hace. Tenemos que encontrar la solución nosotros. Nosotros los científicos, nosotros los jóvenes que vamos a investigar en el futuro, nosotros los matemáticos tenemos que investigar. ¿Y cómo se hace? Con estas cuestiones complicadas que son fórmulas, ¿cierto? Y no vamos a explicar esas cosas, pero los matemáticos lo que tenemos que terminar haciendo es buscar estas respuestas. No hay alguien que me la va a decir. Es tarea de nosotros. No es como que tengamos que ir hasta Europa, hasta Stanford, hasta Oxford, e ir a preguntarle a los que más saben. Nos toca a nosotros responder esas preguntas. De hecho, aquí en la quinta región hay un montón de especialistas en este tema que investigan en esto. Yo, como vengo de la Católica, les cuento que allá donde nosotros trabajamos también, en la Facultad de Matemáticas, y que los cabros que investigan esto son estos chiquillos re jóvenes. Ese es Matías, que tiene 38 años, ese es Dubán, que tiene 32, y ellos están investigando estas cosas. Aquí está Alberto Mercado, que tiene 22 años, ¿sí? La verdad es que estas cosas las investigan matemáticos que están aquí mismo. No hay que ir a preguntarle a los gringos ni a los japoneses de cómo se hace. Lo podemos hacer aquí en Chile, se hace aquí en Chile. La matemática es bonita, están los stands que son bonitos, pero además estamos haciendo cosas, y lo digo como matemático chileno, estamos haciendo cosas de punta. Así que qué bueno que vivimos en un país donde se puede hacer ciencia de punta y podemos contestar qué hay en estas figuras. Solo para terminar los dejo con esta imagen que de nuevo es de esta escultora japonesa que se llama Del 0 al 9, que me parece notable, que es con los números del 0 al 9 forma una cara de un niño que son los niños que uno espera, como ustedes, que sigan teniendo curiosidad, que sigan teniendo amor por responder preguntas difíciles. La matemática en general se plantea como responder preguntas difíciles, ¿verdad? Pero son preguntas difíciles que son útiles, son importantes y las podemos hacer en Chile y se pueden hacer con gente que les gusta. Ustedes son hartos que están interesados en escuchar matemática. Los invito a que sigan conociendo el festival. Quiero darle las gracias a la gente que se saca la cresta porque este festival funcione, en particular a la Mariela Carvacho, que debe andar por ahí corriendo, solucionando algún problema. Muchas gracias a todos por escuchar y sigan disfrutando del Festival de Matemáticas.